quiero hablar de lo que, como decía Pablo, pues de lo que nos estamos sufriendo día a día, mes a mes, en estos 8 meses casi que llevamos de legislatura, por culpa pues de ese pacto de perdedores que bueno, pues estamos en una situación ahora mismo que nunca se conocía, que el que menos votos saca es el que gobierna. Vamos, esto hay quien le dice que eso es democracia, pero vamos, yo eso no lo entiendo por democracia. Cuando alguien, pues yo creo que tiene que gobernar siempre quien más votos saca. No va a pasar aquí en Moratalla, en la región de Murcia, como habéis comentado, quieren gobernar los que están en oposición, cuando el que gobierna es el Partido Popular, pero es que en España pues ya lo estamos viendo, ¿no? Que también quieren hacer exactamente lo mismo, incluso pues yo creo que van a echar mano a la conjunción planetaria de aquella ilustre ministra de Zapatero que decía Leire Pajín, que habría una conjunción planetaria, aquí no va a pasar lo mismo, una conjunción planetaria entre Podemos y todo lo que lleva detrás esa marca con el Partido Socialista. Pero bueno, en Moratalla, y como diría también ese ilustre candidato de Izquierda Unida a nivel nacional, cuando se dirigió al jefe del Estado en la primera reunión que mantuvo con nuestro rey Felipe, y al que llamó ciudadano Felipe, porque para Izquierda Unida todo el mundo es igual y nadie tiene por qué estar por encima de abajo, pues aquí tenemos en Moratalla Ciudadana Candi, que continúa con su política del paripé, una política donde llega celebrando durante 8 meses esas asambleas ciudadanas, donde bueno, pues son reuniones que se vienen celebrando, que al final casi siempre van los mismos, y la mayoría de veces de los que van son de Izquierda Unida, se reúnen allí, dicen las 4 cosas, intentan pues tapar la boca con eso a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, tanto de aquí de Moratalla Casco como de pedanía, donde les piden opinión, ideas, sugerencias, pero al final desde que sabemos que no sirven para nada, porque luego hace lo que ella quiere. O sea, es que esto ya lo tenemos sabido en 8 meses, y bueno, pues cuando alguien le rebate alguna idea, porque eso incluso hemos estado nosotros delante en alguna de esas reuniones, pues simplemente le dice que son decisiones políticas y que va a hacer porque ella es la que manda, ¿no? Y ella es la alcaldesa de Moratalla. Pero vemos que, como así nos demostraron también en el pasado pleno, que tanto PSOE como Izquierda Unida les molesta que desde el Partido Popular pues denunciemos todas esas tropelías que están haciendo en Moratalla, está cometiendo, les molesta que hagamos notas de prensa, les molesta que nos entreviste a la radio, les molesta que hagamos ruedas de prensa como las que estamos haciendo ahora. Todo eso les molesta mucho, pero yo desde aquí les quiero decir que vamos a seguir haciendo pues esas notas de prensa, vamos a seguir denunciando, vamos a seguir dando ruedas de prensa, vamos a seguir también interviniendo en la radio cada vez que nos llame o cada vez que tengamos oportunidad de que nos llame la radio, y queremos seguir, sobre todo pues en beneficio de nuestros vecinos, como decía Pablo. Nosotros tenemos que dar a conocer lo que está pasando en Moratalla. Llegan los plenos, no nos permiten casi hablar, una vez que ellos han creado un equipo de gobierno, pero cuando llegan al pleno hablan como si fueran 2 distintos. Es que hay cosas de estas curiosas, y ya pues hablan 3 o 4 veces cada uno, y nosotros pues arrinconados y solamente una vez. Y cuando decidimos votar a favor o en contra de una cosa, pues también le molesta si votamos a favor, y si y en contra también le molesta cualquier cosa que hagamos nosotros. Cuando ellos tienen la mayoría, que porque así lo ha querido el Partido Socialista, tener la mayoría ciudadana Candi para poder gobernar, ¿no? Y como decía, en estos días pues hemos podido comprobar cómo han ninguneado el sector turístico de Moratalla, porque bueno, yo estuve en Fitur, estuvimos por el tema de mi trabajo, vimos allí en Fitur dónde estaba representada la comarca del noroeste, vimos que Moratalla parece que se ha salido de la comarca del noroeste, no existe la comarca del noroeste ya, había una stand que estaba Calasparra, estaba Cejín y estaba Caravaca, y Moratalla no existe. Moratalla no tiene nada que ver, cuando lo que hicimos fue denunciar nosotros públicamente desde el Partido Popular en los medios de comunicación que Moratalla pues no estuviera representada en la mayor feria internacional de turismo. Yo creo que en Moratalla nos preguntamos que cómo es posible que un municipio que durante 5 años consecutivos han estado dentro de los 10 municipios más buscados a través de Internet, dentro de esos 10 municipios, que Moratalla se merecía estar en esa feria, que tuviera representación municipal en esa feria, que llevaran algo a esa feria, que estuvieran pues conjuntamente con el stand del noroeste o el stand de la región de Murcia. Dice que enviaron un vídeo a Fitur, dice, yo he enviado un vídeo a Fitur, y ya con eso pues ya hemos representado. Pero lo más curioso de todo esto es que vemos una nota de prensa también en donde dice Moratalla se aleja del noroeste en Fitur, y por parte de la alcaldesa
palabras textuales, dice que el perfil del viajero que busca Moratalla como destino turístico no es el perfil que visita Fitur. Nuestro turista nos encuentra fácilmente por Internet. Y con eso pues se queda tan pancha. Dice que esto es una de las cosas que una vez que nos buscan por Internet, claro, si por Internet nos encontramos todo, encuentras Caravaca, encuentras Cejiña, encuentras cualquier municipio del mundo, lo encuentras por Internet. Pero si nosotros lo que queremos es promocionar un municipio, darle un respaldo a todo el sector turístico que está en Moratalla, que lo hemos hecho durante los 4 años, que hemos vivido 4 años, pero de auténtica agonía, que nos dejaron en la ruina en Moratalla, intentamos que el sector turístico resurgiera. Hemos hecho todo lo posible durante estos 4 años anteriores para que nos visitara la gente, y así lo ha demostrado, porque hemos estado durante esos 4 años, iniciamos esa andadura a través de los medios para estar dentro de los 10 primeros municipios buscados a través de Internet, ¿no? Hicimos el Festival de Verano, que se lo cargaron, hicimos el Rally, que se lo cargaron, la Feria de San Miguel, que se la cargaron, hicimos las jornadas taurinas, que tanto critican con las jornadas taurinas, que se ve que no les gustan los toros, pero bueno, uno le puede gustar o no le puede gustar, pero hicimos unas jornadas taurinas donde llenábamos el salón de actos, donde llenábamos el teatro, donde vinieron figuras del toreo, donde Moratalla se oía por toda la región de Murcia, y creo que eso es algo que realmente merece la pena, y eso es lo que es atraer turismo, y eso es lo que es, y encima lo hicimos pagado íntegramente con una subvención del líder, excepto el IVA, nos pagaban el 100% con la subvención del líder. Y también se quejan, y también nos echaron en cara en el propio pleno, diciendo que nosotros nos gastábamos en gastos superfluos el dinero. En fin, se ve que ellos ahora, el viajero que busca Moratalla como destino turístico, pues según dice la alcaldesa, pues no es el perfil que va a Fitur. Se ve que ha hecho ella una encuesta a todos para decir si van a Fitur o no van a Fitur. Yo creo que hay que tener un poquito más de, como dirían por ahí, de por favor, intentar por todos los medios pues hacer que Moratalla siga estando dentro de esos 10 municipios y siga viniendo gente, porque creo que es una actividad, la turística, un complemento para todo el municipio, y que vivimos prácticamente del turismo en Moratalla, porque son comercios, son bares, son restaurantes, son alojamientos turísticos, y es importantísimo, ¿no? Otra de las cuestiones que le ha molestado a la ciudadana Candy, y que ha denunciado que Moratalla ha sido el único, nosotros lo denunciamos, municipio de la región de Murcia al que se le ha retenido los ingresos de los tributos del Estado por incumplimiento de la obligación de comunicar la liquidación del presupuesto. Y nos echan la culpa a nosotros en el Pleno, diciendo que teníamos que haberla presentado nosotros. Vamos a ver, tú tienes unos plazos que fueron en marzo, eso es lógico, es marzo, pero tienes, como todos los ayuntamientos, y aquí está Pepe también, que ha sido alcalde durante 12 años en el Ayuntamiento de Cejín, que hasta octubre de ese año siguiente puedes presentar esa liquidación. Cosa que nosotros lo dijimos en el Pleno. En junio entran a gobernar ellos. Hasta octubre han tenido el tiempo suficiente para presentar esa liquidación. No hicieron la liquidación cuando tienen 3 concejales liberados y están trabajando para ello, cuando tienen personal en intervención más que hemos tenido nunca nosotros, y entonces nos quieren echar la culpa, bueno, pues como siempre. Y esto es una de las cosas que nosotros, yo creo que Manolete lo mató el Pepe, no fue el toro, es lo que suele pasar aquí. Entonces yo creo que estas cosas, como decía Pablo, tenemos que arrimar el hombro a todo el mundo, lo que no podemos estar continuamente, como hacen ellos, intentando remover el cieno con historias de que la deuda, cuando realmente se tendrían que callar. Porque si tuvieran un poquito se tendría que callar cuando nos dejaron a nosotros más de 29 millones de euros certificados por el interventor municipal de deuda en la anterior legislatura que estuvo gobernando el Partido Socialista. Yo creo que eso se tendría que por lo menos, como decía, callar. También pudimos comprobar en el Pleno que la alcaldesa pues cambia las normas, el funcionamiento del Pleno a su antojo, y en el segundo punto del orden del día del Pleno, donde decía dar cuenta de la liquidación del presupuesto del año 2014, o sea, era un punto, tú también has sido alcalde, sí, que como su propio nombre dice, es solo dar cuenta de la liquidación del presupuesto. No tiene debate, no hay que aprobar ese punto ni nada. Pero como era un punto donde, como siempre quiere ese protagonismo, donde como siempre quiere entrar en un debate para intentar echarnos a nosotros, conectar el ventilador, como siempre suelen hacer, que si la deuda y demás, pues le da la palabra al portavoz del Partido Socialista para echar el mitin. Echan el mitin, nos delita con el discurso al que ya nos tiene acostumbrados, como decía anteriormente, que la culpa de todo lo que pasa en Moratalla es del Partido Popular, que nosotros dejamos deuda, y no se acuerda de todo lo que nos dejaron ellos, incluso 5 nóminas sin pagar, ¿no? Pero bueno, lo que sí está claro es que, según aparece en la liquidación del presupuesto del año 2014, el déficit del Ayuntamiento de Moratalla se ha reducido
certificado, porque aquí tenemos el certificado del interventor municipal, en más de 1 millón de euros, lo que supone cumplir el objetivo de reducción del déficit contemplado en el plan de ajuste que hicimos nosotros en el año 2012. Ya veremos cuando se cierre el presupuesto 2015 cuál es la reducción del déficit. Nosotros sí nos hemos ido y hemos reducido el déficit del Ayuntamiento de Moratalla en más de 1 millón de euros certificado por el interventor municipal. Eso es lo que sí dijimos en el Pleno y no hay que estar removiendo como ellos quieren remover y no querían decir lo que realmente dijo el interventor y es lo que les interesa a los vecinos de Moratalla, ir reduciendo el déficit y sobre todo también ir reduciendo la deuda, porque llevamos 8 meses de gobierno y no sabemos ni cómo van las cuentas del Ayuntamiento de Moratalla. Todavía no nos han explicado si han reducido deuda. No sabemos absolutamente nada. Sabemos todo, como he dicho anteriormente, que se han cargado, todo lo que hacíamos nosotros, todas las actividades de fines de semana, todo. Y lo que funciona actualmente son cosas que, como podemos ver, las carreras que están organizadas, el buitre, cosas que nosotros ya en su día organizábamos con esos clubes deportivos y sigue la inercia y está funcionando. De su cosecha, nada, de nada, absolutamente nada, ¿no? En cuanto a la abstención, que también quería decir, porque fue un punto complicado en el pasado pleno, en el punto del acuerdo marco para los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento, dejar claro que el Partido Popular en la mesa de negociación estaba como invitado y sin derecho a voto y que nuestra concejal Maricruz asistió a todas las reuniones a las que se nos convocó. Y decir que tanto ella como el resto del equipo de gobierno anterior nos tocó en la anterior legislatura vivir un mal momento económicamente, hablando y tuvimos que tomar duras decisiones con respecto a los trabajadores, como fue, por poner algún ejemplo, la retirada de algunas ayudas sociales. Pero alguien cree que cuando uno se acuesta, cuando está gobernando, cuando estuvimos nosotros en esa situación que nos encontramos o nos levantamos para quitar las cosas a los trabajadores, no, se hace porque la situación que nos encontramos era catastrófica. Nos encontramos, como decía, 5 nóminas sin pagar, más de 3 millones de euros de deuda con la Seguridad Social y aquello era insostenible, ¿no? Entonces, por todas esas cosas, pues yo sí quiero, y lo dijimos públicamente y lo hemos dicho en más de una ocasión, agradecer, sobre todo, y estamos muy orgullosos y agradecidos a los trabajadores del Ayuntamiento de Moratalla que supieron entender la situación en esos 4 años de gobierno del Partido Popular, donde nos dejamos la piel para que pudieran cobrar su nómina mes a mes, no nos pasara como nos dejaron a nosotros casi 5 nóminas sin pagar de los trabajadores, y por eso tuvimos que hacer esos cambios, ¿no? Y ellos aceptaron los cambios. Tampoco podíamos votar a favor de un acuerdo, el que nos consta que en su inicio, como hemos podido averiguar después, posteriormente, ya lo dije en el Pleno, que nosotros queríamos tener más información y recoger más información, sobre todo, de los trabajadores del Ayuntamiento, sí que llevaba mejoras económicas para determinados servicios o departamentos. Algunos trabajadores y trabajadoras se enteraron y, como es lógico, manifestaron su desacuerdo y presentaron un escrito en el Ayuntamiento y le dieron registro de entrada, pidiendo no solo mejoras económicas, sino otra serie de cosas para todos, no solamente para algunos, como querían al inicio de la mesa de negociación. Escrito, como decía, firmado por varios trabajadores y trabajadoras que consideraron que no se sentían representados por el sindicato y decidieron representarse ellos mismos. Escrito al que Ciudadana Candy reaccionó muy mal, al igual que el presidente del comité de empresa. Yo quiero recordarle que cualquier trabajador del Ayuntamiento, cualquier trabajadora del Ayuntamiento de Moratalla o de cualquier ayuntamiento tiene el derecho de poner en conocimiento de la empresa sus necesidades utilizando los cauces que considere oportunos. No tiene por qué estar afiliado a un sindicato para poder representar a sí mismo y hacer los escritos que quiera hacer y darle registro de entrada, por lo menos solicitando lo que ellos estiman como derecho suyo. Tampoco podíamos votar a favor de un acuerdo donde a los trabajadores no se les emitía sus reivindicaciones en materia de ayudas sociales, pero sí aprobaron ellos, ustedes, los que estaban en la mesa de negociación, el equipo de gobierno, en el artículo 38.9 del acuerdo marco, que el Ayuntamiento de Moratalla dotara un fondo de ayuda a las secciones sindicales con representación en el Ayuntamiento consistente en 500 euros para cada una de ellas. O sea, que en el Pleno y con la demagogia que le caracteriza a Ciudadana Candy, decía que nosotros no gastábamos 300 o 500 euros en darle en publicidad una jornada taurina y que con ese dinero había muchas familias que lo estaba pasando mal con esa demagogia, que yo sé que hay muchas familias y nosotros lo hemos vivido durante los 4 años, familias que lo estaban pasando mal y que con ese dinero había familias que podían comer, que podían comprarle cosas a su hijo y demás. Nosotros pensamos, y ese dinero a nosotros nos lo daban íntegramente en una subvención del programa LIDER, nosotros también pensamos que con los 500 euros de las secciones sindicales también hay familias que pueden comer. Entonces, lo que sí decimos
que es basta ya de demagogia y de engañar a los ciudadanos. Si no hay para los trabajadores del ayuntamiento, tampoco debe haber para los sindicalistas del ayuntamiento. Pues es que al final tienen más derechos los sindicalistas del ayuntamiento que los trabajadores del ayuntamiento. Todos tienen que ser igual. Si no hay dinero para unos, para ayudas sociales, no puede haber para otros. Entonces, lo que no puede ser es aprobar unas cosas cuando a mí me interesa y lo demás lo dejo aparcado porque eso no me interesa. Además, desde el Partido Popular de Moratalla no estamos de acuerdo, y así lo manifestamos esta noche, que Andrés Llorente sea el presidente del comité de empresa. Pensamos que no es ético ni moral, dada la relación que le une con la alcaldesa. Por ello, debería dimitir por lo menos durante el tiempo que ella desempeñe el cargo. Creemos que no es bueno para los trabajadores, no cuenta con la misma confianza a la hora de hablar de sus quejas o necesidades, pensamos que se crea un conflicto de intereses y por ese motivo debería abandonar el cargo. No es posible que el presidente del comité de empresa pues tenga la relación que todo el mundo conoce en Moratalla con la alcaldesa. Entonces, ¿qué trabajador se va a dirigir al presidente del comité de empresa, que se supone que tiene que defender al trabajador, para criticar la acción de la alcaldesa? Pues el que me digan a mí a alguien si se va a atrever alguno, ¿no? Entonces, yo creo que hay un conflicto de intereses y lo que se tiene que hacer es apartar, por lo menos, se tenía que haber hecho de motu propio, haberse apartado por lo menos en el tiempo que esté gobernando la alcaldesa y posteriormente que vuelva a presidir de nuevo el comité de empresa. También, y como pudimos comprobar en el pasado pleno, nos quieren vender lo dulce, la idílica y acaramelada que ha sido la negociación del acuerdo marco, pero nos consta que no ha sido así, porque cuando no le han salido las cuentas, se ha enfadado y mucho. Ahora, yo entiendo que de la negociación, ¿cómo no podría? Iba a ser dulce y acaramelada, no teníamos la menor duda. Solo faltaba que no hubiera, que el presidente del comité de empresa, con la relación que le une, en este caso, a la patrona de la empresa, por decirlo, que es la que debe de representar, pues tiene que ser dulce y acaramelada. Y el sindicato, si ella pertenece al mismo sindicato, si es que esto, al final hay un conflicto de intereses que no podemos entenderlo, son los mismos. Son los mismos, la empresa, el sindicato y el presidente del comité y todo. Al final nos preguntamos quién defiende a la empresa. Pues no puede ser, uno no puede ser juez y parte, ¿no? Entonces yo creo que al final estas cosas se tienen que, por lo menos, pues como decía anteriormente, no es ético ni moral. Alguien tiene que tomar la decisión de que cuando uno representa a una empresa, en este caso como alcalde, representa a un pueblo, representa a una institución como es el Ayuntamiento de Moratalla, es una empresa con unos trabajadores, tiene que defender la empresa. No puede ser estar haciendo este tipo de acuerdos para al final pues ser juez y parte, ¿no? Y ser siempre el beneficiado de los acuerdos. Eso no puede ser, y eso sí lo denunciamos públicamente. Para colmo nos traen al Pleno, nos traen a su asesor de comisiones obreras, lo sientan en la tribuna, le dan los turnos de palabra que estima oportuno y nos dice a nosotros, a los concejales del Partido Popular, el asesor de comisiones obreras, lo que tenemos que hacer, que para él le gustaría que nosotros votáramos a favor y que hiciéramos, claro, pues si esto al final, pues todos en una, nos encamamos todos, ya no es solamente PSOE Izquierda Unida, pues aquí todo el mundo hacemos ya pues una mesa redonda, ¿no? Una cama redonda. Pero esto no puede ser, nosotros yo creo que ya somos mayorcicos y no tiene que venirnos ningún asesor de comisiones obreras a decirnos a nosotros, al Partido Popular, lo que tenemos que hacer. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, defender los intereses del Ayuntamiento de Moratalla, de los vecinos de Moratalla y de sus pedanías, y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Ellos pueden hacer y decir lo que les dé la gana, pero nosotros vamos a seguir haciendo. Si el PSOE, que sabemos que ha sido abducido por Izquierda Unida y que no pinta nada, se deja llevar de esa manera, no es nuestro problema. Nosotros, y sí se lo digo a este equipo de gobierno, no vamos a tragar con ellos y nosotros no lo va a conseguir abducirnos como han hecho con el Partido Socialista. También pudimos comprobar que se autoproclama, ¿no?, que la alcaldesa del pueblo y para el pueblo, no olvidemos, puesta por el Partido Socialista, que cambia las normas, como he dicho anteriormente, el funcionamiento del Pleno a su antojo. Si tiene que darle la palabra al compañero asesor, se la da, no hay problema, una vez, dos veces, lo que haga falta, pero la cosa cambia cuando llega un vecino o llega una vecina de Moratalla, turno de ruego y preguntas por el público asistente, hace una pregunta, hace un ruego, cualquier tal, que va en contra, porque o es para criticar una acción del gobierno, una acción de la alcaldesa, inmediatamente se aplica la ley.
Ya no hay posibilidad de contrarréplica, ya se tiene que aplicar directamente el reglamento del Pleno. Adiós la participación ciudadana. Mientras sea para adular, en este caso, a la alcaldesa o al equipo de gobierno, decir lo bien que lo están haciendo, los turnos de palabra que hagan falta. En cuanto hay alguna crítica, el reglamento está por encima de todo. Esa es la diferencia y eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Y para terminar, pues decir que todo esto está pasando en Moratalla, aunque parezca lo contrario, está pasando, pero está pasando y con el beneplácito del Partido Socialista de Moratalla, que ha sido quien ha puesto a Ciudadana Candi al frente del Ayuntamiento de Moratalla, como hemos dicho muchísimas veces, una persona que fue votada de cada 10 por 2 nada más, y que estamos sufriendo el Ayuntamiento de Moratalla y todos los vecinos y vecinas de Moratalla y de sus pedanías. Yo como anécdota decir, porque esto es una cosa que es curiosa, cuando hay vecinos que te paran por la calle, se dirigen a nosotros como partido más votado, que nos dicen, oye, ¿cómo es posible que esto esté pasando? Que ya lo estamos viendo, que en España quieren hacer lo mismo, patatín, e incluso nos llegan a decir que van al ayuntamiento, van a quejarse de algo, van a criticar cualquier cosa y cuando hablan con algún concejal del Partido Socialista les llegan a decir, ellos, a los vecinos, dicen, esperaros que nada más que le queda 1 año y 4 meses. Y ya esto se soluciona, como diciendo esto se soluciona, pero bueno, y ese es el pacto y ese es el equipo de gobierno, que están cada uno por un lado y diciendo que le queda 1 año y 4 meses nada más. Esto es lo que está pasando en Moratalla y eso nos lo dicen los vecinos, que ha sido respuesta de los propios compañeros y concejales del equipo de gobierno. Era una de las cosas que nosotros queríamos denunciar públicamente, no nos lo permiten en los plenos, vamos a seguir haciendo, porque sabemos que si le molesta, porque lo estamos haciendo bien, seguir haciendo ruedas de prensa, seguir haciendo entrevistas, seguir haciendo notas de prensa y todo lo que sea en beneficio de los vecinos de Moratalla. Y, por supuesto, lo que tienen que hacer, como decía anteriormente Pablo, es trabajar. Lo que se tienen que poner a trabajar ya, porque yo creo que removiendo lo anterior y estando buscando hacia atrás, como ahora tenemos una comisión de investigación, que también, ahora una comisión de investigación de unos terrenos del año 2006, donde hay informes jurídicos, donde hay de todo lo habido y por haber, donde ha estado 4 años el Partido Socialista gobernando, no hizo nada en los 4 años, y ahora apoya a la comisión de investigación para investigar la no devolución de unos terrenos cuando todo se sabe y hay informes jurídicos de por qué pasó. Y ahora pues crean de nuevo esa comisión de investigación pues para intentar desviar la atención de lo que no hacen el día a día. Tener a la gente entretenida, pues como decía, con la política del paripé.